Presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Bueno, antes yo, durante una etapa de mi vida, me dedicaba a una profesión técnica de evaluación de sistemas de gestión y luego acabé dedicándome a esta finca que es familiar, que la teníamos desde el principio, desde mi padre. Con el tiempo evolucionamos del cultivo convencional al cultivo ecológico. Y el objetivo de esta finca es el cultivo de frutas subtropicales. Con la finca estuve desde hace ya muchísimo tiempo. Lo que pasa es que formalmente, ya más dedicado a la finca, hará cosa de unos 10 años aproximadamente. El primer movimiento fue hacer una traslación progresiva al cultivo ecológico. Y a partir de ahí, pues, movernos con las directrices de este cultivo, de este tipo de cultivo. Otra idea también de fondo es la diversificación del cultivo de plátano, de tal forma que la finca ahora factura por la producción de plátano, factura por la producción de mango y por otros cultivos de menos extensión, pero que también están ahí, el aguacate, la piña tropical, la parchita, etc. Distintos tipos de cultivos. Esa es la idea, de tener de la biodiversidad por donde van las cosas hoy en día. El cultivo del plátano está ahí, es un cultivo seguro, muy bien blindado, con muchas garantías, pero también es necesario ir diversificando a otros tipos de cultivo que permita repartir, bueno, como se decía, los huevos en distintas cestas. Un poco esa es la idea, que no dependas de un solo tipo de cultivo, sino que enriquezcas lo que es todo tu terreno con diferentes árboles, con diferentes producciones y con diferentes formas de hacer las cosas. Vale, primero te piensas mucho la etapa de la transición al cultivo ecológico. Luego te vas dando cuenta que es una forma de racionalizar. Ya que estás aquí, vamos a intentar probar con otra forma de hacer las cosas. Al principio estás despistado, se comete el error de trasladar toda la batería de productos fertilizantes, fitosanitarios que tenías en convencional, extrapolar también porque te sientes más seguro, porque en fin, a la agricultura ecológica. Luego vas evolucionando, vas aprendiendo, vas analizando los procesos y te das cuenta de que se puede simplificar muchísimas cosas y estás en eso. Carlos, ¿se produce un ahorro en general de insumos, agua, abono, estando en una producción ecológica? El concepto de ahorro de agua no está específicamente ligado a lo que es el reglamento de ecológico, pero sí yo considero que debería incluirse. Hoy en día hay un montón de herramientas de tipo sonda con el que se puede jugar mucho, y aquí en esta finca se ha apostado por tener sus terminales de sonda, por hacer mediciones de humedad, incluso el cálculo del riego más idóneo. En cuanto a las labores, quizás haya que se ha disminuido la dependencia, evidentemente, de fitosanitarios clásicos, porque no se pueden utilizar, porque están prohibidos, pero quizás haya que adquirir una cultura de prevenirlo todo. Antes de que me aparezca una plaga, esto tiene que ser muy intuitivo, verlas venir. Y esto
quizás sea lo más complicado. Tú, como agricultor ecológico, te tienes que adelantar a que se te produzca el problema. El suelo hay que cuidarlo, el suelo es un ente vivo al que vamos a introducir otro componente vivo, que es la planta. Y todo tiene que casar. El suelo tiene su personalidad, tiene su estructura física, tiene su estructura microbiológica, y lo que estamos es introduciendo la planta que queremos que se produzca. Pues hay que casarlos a los dos para obtener buenos resultados. El suelo hay que cuidarlo. Bueno, en cuanto a la parte de producción de mangos, los que están representados en esta finca mayoritariamente son los de las dos variedades más importantes que hay en España, es el Osten y el Kate. Luego veremos, si tenemos tiempo, veremos allí una especie de prueba o ensayo donde se han traído nuevas variedades de mango que no son las tradicionales. Bueno, ahí están, a ver qué resultado dan. ¿Cuáles son? Pues hay un popurrí. Hay unas cuantas, veremos un cantero con Edward, con Nandoc May, con Alfonso, con Haden, Manzanillo Núñez, bueno, un montón de ellas. Estás en agricultura ecológica, entonces, para apoyar tu sistemática de fertilización y tal, yo me iría a una variedad que es la ricasa. Ojo, no va a crecer en agricultura ecológica, la ricasa no va a presentar el problema que se presenta en la convencional, que es que no cabe dentro de una caja, porque adquiere unas dimensiones muy grandes. Cuando es en ecológico, da unas manos de plátano bastante decentes, bastante competitivas, y le permite al agricultor ecológico no perder rendimiento por metro cuadrado. Tenemos una partida, a ver si conseguimos sacarla adelante, de lichi. Ahí se mueven dos variedades fundamentalmente. Van en función del tamañito de la semillita. Tenemos parchita normal. Hay un montón el mercado de la parchita te presenta un montón de variedades. Nosotros la que utilizamos es la tradicional, la amarilla grande o la roja, pero actualmente se encuentran un montón de variedades de parchita. Piña tropical, trabajamos con la MD2. Carambola, también hay unas cuantas variedades, unos cuantos nombres. El mamey colorado es una sola, creo recordar que es una única variedad con la que trabajamos. Espero no dejarme nada. Pitaya roja, las clásicas. Ahora han salido un grupo de pitayas rojas traídas de fuera, pero las que trabajamos son las normales. Pitaya amarilla también, es un tipo de pitaya. Bueno, un popurrí. Todo esto lo comercializo a través de la cooperativa FAS. Es la cooperativa donde he encontrado más receptividad dentro de todo lo que hay a trabajar el producto ecológico y a trabajar todas estas cosas que estamos colocando. Nosotros estamos en una situación verdaderamente generosa porque esta finca ha formado una comunidad de varios regantes. Tenemos un pozo y tenemos un sistema de desalación por ósmosis inversa, con lo cual estamos en condiciones idílicas. El pozo está registrado, en fin. Ahora, en Guimar hay problemas de agua y sin agua no se cultiva, no hay nada que sacar adelante. Particularmente en las fincas hay que entrar un poco por pensar que hay que ahorrar agua. Ya digo, hay herramientas actualmente en el mercado que por lo menos te sirven de referencia técnicamente para poder regar una finca. Sondas de riego, el riego por goteo, las sondas de riego que miden la humedad que hay en el suelo, junto con los módulos de clima puedes
calcular la evapotranspiración de una planta y en función de tu caudal pues puedes medir una dosis idónea de referencia con la que regar tu finca. Y estos son referencias, Lucio, siempre hay que ir a mirar cómo van las cosas, cómo está la planta, pero por lo menos utilizando este tipo de herramientas podemos aspirar a ahorrarnos un 20% del agua. Muchas veces hay un problema, es que cuando tenemos un problema en campo, en la finca, en los árboles, tratamos de enmascararlo añadiendo más agua y más agua y más agua. Y muchas veces esto no funciona así. Yo creo que sí. Y es una discusión de todos los días, con cualquier persona. Aquí estamos viendo en este cantero de mangos, pues todo el mulching que es repartido con la hoja. Evidentemente las líneas de gotero están por debajo. En cualquier momento escarbamos y vemos que hay humedad alrededor de la planta. Hay que buscar un equilibrio, y ir viendo que al final igual no es necesario tanta agua, sino labores de trabajo. Eso sin duda, algunas veces, muy puntuales, hemos tenido que traer agua de fuera. Ese agua circula por unas redes deficitarias. Además, en nuestro caso concretamente, no pagamos metro cúbico recibido, pagamos horas de riego. Si la tarjea por la que circula el agua está rota, se desborda o alguien hace alguna pillada y tal, yo no pago metros cúbicos recibidos, pago horas de riego. En pleno siglo XXI hay comunidades de riegos que te siguen facturando por horas de riego, no por metro cúbico. Lucio, cuando traes el agua, 6-7 horas de agua seguidas, te tienes que ir a un horario nocturno. Tienes dos opciones, ir a vigilar esas 6 o 7 horas, el canal para arriba, canal para abajo, o confiarte. Al final, ojos que no ven, corazón que no siente. Miras el estanque al día siguiente, intuitivamente crees que tiene la altura que tiene que tener y bueno, y siguiente entrega. Es un pozo inscrito en el Consejo Insular de Agua con una planta adosada a la explotación, una planta de ósmosis inversa, lo que permite eliminarnos la salinidad. Como agua debe estar en 2.300 aproximadamente. Eso es una vuelta de tuerca con respecto a la agricultura convencional. En realidad no podemos utilizar, evidentemente, los fertilizantes químicos de síntesis. Entonces, ¿a qué recurrimos? Por ejemplo, ¿a qué recurro yo en la fertilización? Pues al té de compost, que voy añadiendo durante la ejecución del riego, por ejemplo. Como todas las fincas en Canarias, en agricultura ecológica, sobre todo salta el déficit de calcio. Y salta también un poquito el déficit de nitrógeno, pero no es tanto como uno cree. Tienes que compensarlo de alguna forma. No puedes acudir a los nitratos porque no se puede utilizar, sería una incoherencia, pues tienes que recurrir a productos ecológicos o bien al yeso agrícola de toda la vida. Pero lo que es la fertilización, vas tirando o de suero de leche, o de té de compost, en fin. Y eso es lo que aportas al suelo, pero al suelo hay que enriquecerlo también con materia orgánica Hay una parte en la que estamos, está bajo invernadero, y queda un bloque de unos 4.000 metros también de mango sin invernadero, sin techo de invernadero. Esta zona de Güímar es ventosa, entonces ese bloque que está sin invernar, después lo podemos ir a ver, está cultivado de mango y vamos tirando. Quizás el lichi sea más problemático el aguantar el viento. Se contrató hace como 2 o 3 años guardas jurados. Sí, esta era una de las fincas como un cajero automático. Venían aquí el fin de semana y tiraban por el mango. Si te das cuenta, Lucio, eso es evidente, los árboles han tirado para arriba y tienen más difícil robar el mango.
sirve un poquito como seguro. Pero sí, gente a llevarse mangos, a meterlos en un saco y llevarlos para afuera, sí ha habido, sí. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Nadie dijo que fuera fácil seguir ahí, marcando el ritmo, revolucionando. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com. Bueno, pues me dedico fundamentalmente a temas de riego, de eficiencia de riego y el uso eficiente del agua, y en cultivos tropicales, sobre todo subtropicales, como son el aguacate sobre todo y la platanera. Pues ahora estamos trabajando bastante con los proyectos Calla. Soy el coordinador del proyecto de aguacates, en los que hay varios subproyectos, trabajamos varias líneas. En varios de ellos hemos producciones de variedades, o sea, de patrones locales y de patrones importados, sobre todo con hass, pero también hay otras variedades que hemos traído para ver un poco el comportamiento. Y también tenemos un proyecto en conjunto con el que se llama Regadía, con el ITER y con la Universidad de La Laguna, aunque también colabora mucho la gente del Cabildo de Tenerife. Y en ese proyecto estamos mejorando las recomendaciones de riego para que no se basen exclusivamente en datos meteorológicos, sino también en temas de sondas de humedad de suelo. Tenemos muchas fincas colaboradoras, esta es una de ellas, por ejemplo, y vemos un poco con temas de robótica de la gente del ITER y con temas de Machine Learning y Deep Learning, pues vamos a hacer una recomendación, con suerte, mucho más acertada tanto para aguacate como para platanera. Pues mira, en esta finca, por ejemplo, tenemos distintas variedades importadas, todas son comerciales a nivel peninsular, aunque aquí nosotros las importamos, digamos, de forma legal, pero que no están comercialmente disponibles, por ahora al menos. Entre ellas tenemos la variedad, bueno, trajimos hass también para tener una homogeneidad en lo que es la variedad hass. También trajimos la variedad Lamb hass, trajimos la variedad Carmen hass la llaman también. Esa variedad es bastante interesante porque es refloreciente, aunque aquí siempre hay casi todos los agricultores suelen tener alguna localizada de algún hass que es refloreciente. A mí me parece bastante interesante porque la primera floración es anterior a la del hass y el fruto se parece muchísimo y tiene 2 floraciones más. La del medio, quizás cuando ya veamos cómo se comportan, veremos un poco cómo posteriormente. Pues nada, la variedad Carmen, lo interesante que tiene es que es refloreciente y la primera floración es anterior a la del hass, con lo cual entrarías en el mercado antes, que siempre es interesante, y tiene una tercera floración que suele ser en septiembre, que puedes entrar con una fruta también tardía. A mí me parecen interesantes esas 2 floraciones. La de intermedia puede ser más o menos fuerte, digamos, pero me parece una variedad interesante. También tenemos el Maluma, que son frutos bastante curiosos y tal, y estamos viendo qué tal se comportan todas ellas. Todos estos además están injertados sobre patrones clonales, que son el Duque 7, que ese sí está disponible aquí. También tenemos el Julián, que fue una selección hecha que realizó Luis Agallo aquí, como tolerante a Phytophthora. Y también tenemos, aparte de esos 2, tenemos el Toro Canyon y el Dusa. El Dusa, que es hoy en día posiblemente uno de los más utilizados como patrón a nivel internacional de aguacates. Vamos viendo qué tal se comportan y demás. También es verdad que una de las debilidades, por ejemplo, del Dusa es que es poco tolerante al encharcamiento. Pero claro, como nos hemos molestado aquí en diseñar un riego adecuado, hacer pruebas de campo y ver cuál es el emisor que lleva y el pulso de riego correcto, y tenemos sensores de humedad para controlar bien que no estén encharcados y que la dosis de riego es la adecuada, pues
vamos, que no lo vamos a forzar a encharcarlo, pero vamos, que estamos viendo todo esto está aleatorio en esta finca y vamos a ver qué tal se comportan, y ya llevamos 2 años de producción, aunque estos árboles, este es el 4.º año que tienen. El año pasado la verdad que la producción fue muy buena, el tercer año estábamos en Hass pudimos cosechar en una media de casi 40 kilos por árbol, que en tercer año es una producción bastante buena. Este año tiene un poco menos, pero bueno, que van bastante bien de todas maneras. Y después tenemos varias fincas colaboradoras en los proyectos Calla, en los que estamos evaluando patrones locales seleccionados aquí, que son el ICIA 2, 3 y 4 y el Julián, y también patrones de semilla como son los antillanos, que se utilizan mucho como patrones aquí, y el Orotava. Y estamos viendo producciones, todos ellos con Hass, en distintas localizaciones, y viendo qué tal están produciendo. Ya, eso sí llevan más años, y vamos, que va a haber unas jornadas ahora en el 14 y 15 de diciembre, para un poco dar un poco los resultados de cómo van las producciones y demás. A ver, aparentemente de todos los patrones esos, es difícil sacar conclusiones sobre un antillano, porque como son variables en cuanto a semilla, pues siempre unos dan un poco más, un poco menos, la variabilidad es grande. Y el Orotava, aunque no tiene tanta segregación, la verdad que es muy compatible con el Hass, entonces suelen ser bastante productivos, pero con los patrones clonales, digamos que son el Julián, ICIA 2, 3 y 4, pues esos patrones, la verdad que sobre todo el ICIA 2 tiene muy buena pinta con cuanto a productividad, y el Julián también. O sea, esos dos en principio tienen tengo que calcular todavía los índices de alternancia para ver cómo van de un año a otro, si son muy alternantes. El Gallo 2 tiene pinta, bueno, Gallo 2 también se llamaba Gallo 2, ahora se llama ICIA 2. Tiene pinta de ser más alternante, pero es más productivo que el Julián en general. El año que es off, digamos, pues da menos, pero el Julián es como más estable. Pero tengo que hacer bien el cálculo para ver exactamente para ver el índice de alternancia básicamente, y ver un poco si las producciones son adecuadas en el tiempo, ¿vale? Pero aparentemente los dos son bastante buenos en produciendo. Y los dos son seleccionados como tolerantes a Phytophthora. Es menor, digamos, el índice de alternancia, yo espero que sea menor. No lo he terminado de calcular, pero apunta que es menor. Y entonces, pero claro, el año que produce el año on, digamos, del Gallo 2, del ICIA 2, es más productivo que el Julián. Pero bueno, como eso, los años varían mucho y demás, pues hay que mirarlo despacio con toda la serie de datos de varios años de producción y demás. En principio los 4, tanto el Julián como el ICIA 2 y 3 y 4, fueron todos seleccionados por Luisa Gallo, y ella los seleccionó todos como tolerantes a Phytophthora. No sé si unos más tolerantes o menos, eso quizás ella podría aportar algo más al respecto, pero en principio todos deberían tener cierta tolerancia, que no resistencia, sino tolerancia. O sea que no es que no le vaya a hacer nada, la producción desciende. Pero una cosa que no se había evaluado era ver cómo eran de productivos cuando no estaba la Phytophthora, por ejemplo, porque eso es interesante en un patrón. Pues la Phytophthora, como te digo, es un omiceto, es un pseudohongo, y que forma estructuras de resistencia en el suelo. Entonces, aunque no plantes algo que le ataque directamente la Phytophthora, es un pseudohongo, digamos, que está ahí durante muchísimos años. Pueden estar hasta más de 20 años, aunque no se cultive algo que digamos, que no hay un hospedero. Entonces, es un hongo que acaba, digamos, acabando con el árbol. Es un hongo vascular, y además acaba se ve un decaimiento generalizado en todo el árbol. Y al final pues acaba con la muerte del árbol, aunque es una muerte lenta, pero suele estar incentivada por malos riegos, encharcamientos, suelos muy pesados. Esas condiciones o sea, riegos excesivos o no adecuados, porque el diseño del riego no es el correcto, los caudales no son los adecuados, o se riega con demasiada frecuencia, o por la razón que sea. Todo el tema que, digamos, que implique que haya más asfixia radicular, es decir, exceso de agua, pues incentiva que haya más ataques de ese hongo, si es que está en el suelo, ¿vale? De ese o de, en general, cualquier hongo, pero vamos, que en principio es un problema grave a nivel mundial. A ver, a nivel comercial es evidente que el Hass lleva el gato al agua, básicamente porque es una variedad que comercialmente tiene una vida, digamos, en post cosecha muy buena. Tiene la piel gruesa, aguanta roces y demás. Hay variedades muy interesantes, como por ejemplo el Reed, que en verano produce muy bien, y en esa época sabemos que por lo menos a nivel local el precio del aguacate es muy bueno, pero tiene la desventaja de que tiene la piel fina, los roces la dañan. Entonces
todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero de hecho todo el programa de mejoras, incluso de la Universidad de Davis y demás, está enfocado a buscar variedades de tipo hash, o sea, que se parezcan al hash y que añadan un extra, como puede ser pues que sea más productivo, que tengan más calidad, los frutos a lo mejor de otros calibres o demás, pero vamos, que en principio lo que se busca es productividad, pero que se parezca mucho a un hash, porque es lo que el consumidor ya está acostumbrado y porque tiene muy buena vida en post cosecha. A ver, yo no soy un experto en post cosecha, pero aunque estoy haciendo colaboraciones con compañeras como con Eva Dorta y demás, y ellas sí podrían hablarte más del tema de la post cosecha del aguacate, porque ellas son las que están trabajando en cuánto debe durar o demás. Sé que han hecho ensayos de temas de control en las cámaras, de control no solo climático de temperatura, sino control de... Nosotros en post cosecha realmente quien trabaja bien con la post cosecha es sobre todo Eva Dorta y Gloria, claro. Ambas trabajan sobre temas de la vida útil, temas de palatabilidad, temas de la calidad del fruto y la duración, alargar la vida en post cosecha con control climático, no solo de temperatura, sino también absorbedores de etileno y demás, para alargar la vida, que es lo que se utiliza para obviamente llegar a mercados lejanos, ¿no? Aquí, en principio, no se está exportando demasiada fruta, aunque con la producción que se espera, es probable que haya que empezar o ya habrán empezado a mandar fruta a ciertos mercados, al menos peninsulares, pero desde luego es un parámetro fundamental a la hora de trabajar, porque está claro que vamos, que el comercio mundial se mueve con el hash. Esta finca en concreto, yo cuando empecé en Elisía ya estaba montada, tenían hechos estos cabellones de más o menos tenían unos 80 centímetros de altura, y en la meseta de arriba, digamos, que tenían más o menos 1 metro de ancho. Los caballones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. En este caso, a mí me parece que, los árboles se han desarrollado perfectamente bien aquí, hay que reconocerlo. De hecho, ya les comenté antes que la producción ha sido mejor de lo esperado al tercer año. La desventaja es, por ejemplo, que la cosecha se dificulta porque los árboles están en alto, los operarios se quejan, ¿no?, del movimiento de las podas y demás, cuesta más caminar alrededor del árbol, tienes que estar subiendo y bajando, complica ciertas labores. El riego también, pues al final, claro, la distribución de los laterales de riego también se complica un poco, pero una ventaja muy importante y en ciertos sitios sería casi obligatorio utilizarlo en esos sitios en los que no tienes suelo suficiente, por ejemplo. Si tú tienes una capa de suelo de 30 centímetros porque lo has sorribado por lo que sea, ahí obviamente no vas a poder plantar más que hortícolas, no puedes plantar un frutal. La única opción es que hagas caballones. Normalmente los caballones no se suelen hacer de esta altura, en la península los hay, pero más bajitos. La gran ventaja que tienes es que si tú tienes también un suelo muy pesado, con esto mejoras mucho la aireación en la zona radicular. Entra aire por los lados y demás, y eso ayuda a la hora del manejo, ¿no? El cultivo se va a desarrollar mejor. Pero digamos que no es la panacea, tiene sus ventajas, pero en una finca si riegas correctamente, y no es obligatorio hacerlo, digamos. En una finca que se riega correctamente y el suelo drena bien, no es necesario hacerlo, ¿vale? En esta finca porque se hizo a nivel experimental y demás, y se ha desarrollado muy bien, pero habría que ver en cada caso si es necesario hacerlo o no. Aquí las variedades que tenemos son Maluma, Lam Hash, el Hash y el Carmen, ¿vale? Tenemos esas 4, todas importadas de fuera con sus permisos correspondientes. Y estamos viendo, pues, a mí la que me parece más interesante, bueno, el hash ya todo el mundo lo sabía, es posiblemente Carmen, porque es una variedad, aunque tiene royalty, es decir, no se puede propagar aquí sin permiso del obtentor. A nosotros para temas de investigación nos han dado un permiso excepcional, o sea que lo podemos tener aquí legalmente, digamos. Pero tiene la ventaja, de, como le comenté antes, que tiene 3 floraciones. A mí me parece muy interesante de alguna forma eliminar la segunda floración para tener la primera, con lo cual coges aguacates temprano, y la última que los cogerías tarde, más cerca del verano, y esas dos cuando los precios están mejor a nivel local. Y el aguacate en sí es muy difícil de distinguir de un hash visualmente, así como el Maluma se ve enseguida o el Lam Hash se ve relativamente fácil, se distinguen normalmente del hash.
El Carmen es bastante complicado, o sea, yo por lo menos me cuesta mucho distinguirlo. O sea, si los ves mezclados en una caja, imposible. Y incluso coges todo un árbol y es que los frutos son casi iguales. La inserción del pedúnculo está un poco inclinada, el fruto es más o menos del mismo tamaño, igual rugosidad, es muy difícil de distinguir. Bueno, la verdad que el tema del riego en aguacate es, bueno, en todas las plantas, pero en aguacate es especialmente importante. Porque, bueno, son especies isohídricas, igual que la platanera. Desde que tenga un estrés hídrico, enseguida va a cerrar estomas y eso va a implicar una pérdida de producción, más o menos acuciada según el nivel de estrés, pero bueno, son frutales que hay que regar correctamente. Son muy sensibles en temas de raíces. Desde que lo encharcas, enseguida tienes problemas de asfixia radicular, tienes problemas de hongos, tienes problemas de fitóptora o de lo que sea, y todo eso va a suponer un problema en la propia finca. En esta finca en concreto, cuando llegamos tenían emisores puestos no sé, los tenían aprovechados de algún lado o lo que fuese, y eran de, si mal no recuerdo, de 3,8 litros hora, espaciados a medio metro. Aquí en todos lados, no solo aquí en Canarias, solemos copiar lo que hace el de al lado si le va bien. Y eso normalmente, bueno, dependiendo, pero suele ser un error. O sea, lo adecuado es saber qué es lo que tienes tú, porque este suelo es sorribado, este suelo es traído aquí, en esta costa, este suelo traído de medianías, es un suelo de papa, es un suelo polvoriento, un suelo de que el agua le cuesta muchísimo infiltrarse. Tal es así que hicimos una prueba de campo, que es lo que hay que hacer para saber qué emisores poner y a qué distancia, y en un caballón antes de plantar todo, y al final decidimos que el pulso de riego de esta finca es de 3 horas. Yo nunca riego menos de 3 horas, con un caudal muy pequeño, con un caudal de 2 litros hora, de 2,2, perdón, porque es el que viene, el emisor viene de 2,2, no venía de 2, pero bueno, la prueba la hice con ese, y además tengo 2 sensores con lo que estoy viendo que pasa en profundidad. Es decir, si yo me estuviera pasando o el sensor de profundidad estaría siempre encharcado, y no es así. Es decir, si yo doy pulsos de menos de 3 horas, lo que hago es que no llego a medio metro de profundidad, que es lo que quiero mojar. Y si no llego a medio metro de profundidad, el árbol no va a explorar el volumen de suelo que yo quiero para que se alimente. ¿Vale? Entonces, yo sé que mi pulso de riego en esta finca, lo ideal son 3 horas. Puede que le aumente un pelín si viene un calor muy fuerte o algo por el estilo, pero lo normal es que el pulso sea de 3 horas. Pues la frecuencia la decido en base a otro sensor, un sensor que es un tensiómetro, no es un sensor, ni siquiera cuesta excesivamente, o sea, no es excesivamente caro. Cada vez que yo llego a un criterio de riego, normalmente en suelos pesados puede ser un poquito más elevado. Yo normalmente cuando estoy llegando entre 20 y 30 sé que puedo regar. En verano eso implica 4 riegos a la semana y ahora estamos aproximadamente en 3, ¿vale? Y en invierno incluso es posible que se los quite. Se puedo bajar a 2 o se los quito si en épocas que veo que vienen lluvias fuertes y se pegan ahí, puedo quitar riego el tiempo correspondiente, ¿no? Siempre tengo, además los veo a distancia, lo puedo ver en el ordenador o en el móvil, entonces yo realmente decido el riego. Se podría automatizar y que lo decidiera todo él, pero a mí no me gusta una excesiva automatización porque hay cualquier problema y no te enteras, y me ha pasado alguna vez en una finca que de repente arranca el riego, él lee el sensor está seco, arranca el riego y se soltó la tubería antes, con lo cual no se estaba regando justo ese árbol y no paraba nunca de regar porque claro, él pensaba él medía que tenía que regar porque no estaba seco ese árbol, pero era porque se había soltado la manguera, no porque... Entonces la automatización está bien, pero hace falta una persona que esté encima y que patee la finca y que vea las cosas porque la finca hay que patearla. Entonces realmente los sensores me ayudan a decidir la frecuencia de riego. Uno, el que está a profundidad radicular, que está a unos 25 o 30 centímetros, me dice la frecuencia, cada cuánto tengo que regar. Ya le digo, ahora estamos regando lunes, miércoles y viernes. Y el de más profundidad me dice si mi dosis, las 3 horas esas famosas que le comenté antes, pues si es la correcta o no. En principio sé que va bien porque veo oscilaciones, o sea, se seca, se humedece, nunca está súper encharcado ni está nunca excesivamente seco. Entonces veo que hay oscilaciones en esos sensores y me permiten manejarlo bien. Y prueba de ello es que los aguacates han dado muy bien. Y incluso los sensibles a encharcamiento, que les decía que el dulce era sensible al encharcamiento, no ha dado el más mínimo síntoma de
de problema de radicular, ni de encharcamiento, ni de nada. Y por supuesto, fundamental en cualquier finca, tenemos un contador y sabemos cuánta agua gastamos. Porque con un contador yo podré hacer, hemos hecho aquí también coeficientes de uniformidad para ver si el agua se distribuye correctamente y demás. Pero lo más rápido y lo más fácil y lo más, digamos, simple es tener un contador y saber, tú tienes tantos goteros en estos árboles y son goteros autocompensantes. Si yo doy 3 pulsos de riego, hay 8 goteros por árbol, pues 8 por 2,3, me parece que es 2,2 el caudal del emisor, por 3 horas me tiene que dar cuánta agua ha aplicado en cada riego. Lo miro en el contador. Si lo que dice el contador, que es verdad absoluta, se varía mucho de lo que dice lo que tendría que haber, lo que calculé yo que tendría que haber salido, pues ya me está diciendo si hay algún problema o no. Si pasó mucha más agua, digamos, vamos a poner un margen de un 10% de error. Si pasó mucha más agua, quiere decir que tengo fugas. Y si pasó mucho menos, que tengo obturaciones. Porque hoy en día se utilizan mucho materias orgánicas y muchos elementos que pueden llegar a dificultar el paso del agua en los propios emisores, que llegan a obturar. Bueno, pues con respecto a riegos, hoy en día normalmente las recomendaciones de riego se basan en una estación meteorológica y esa estación meteorológica pues da unos datos y se calcula una cantidad de agua que hay que aplicar, ¿no? Que se calcula pues con PEMAS Montifao y demás, pues te hace una recomendación de riego en base a tu cultivo, se multiplica y tal. Bueno, se hacen unos cálculos. Eso no es lo ideal, está bien. O sea, es una herramienta que te permite estimar con relativa certeza cuánta agua va a necesitar esa planta, pero no tiene para nada en cuenta el tipo de suelo que tienes, no tiene para nada en cuenta que no tienes una bola de cristal. Yo riego esta semana, pero los datos que me están dando de recomendación de riego son de la semana anterior. Hay un desfase ahí. Si viene una hora de calor, hombre, puede haber alguien que sea cuco y te diga, mira, la recomendación te la voy a aumentar porque viene una hora de calor y lo sepas, pero tiene defectos, digamos, es mejor que nada, pero tiene sus defectos. Entonces nosotros hemos colaborado ahora en un proyecto muy interesante. Nosotros lo que vamos a hacer es con la gente del ITER que controlan mucho el tema de lo que son los sensores y toda la parte de robótica en sí, pues estamos midiendo en muchas fincas experimentales, tanto de aguacate como de platanera, cuánta agua están consumiendo esas plantas, cómo están los suelos, esos suelos en concreto, y además en el ICIA estamos midiendo, valorando la parte física de suelos, que eso no lo valora nadie. Y claro, los suelos se comportan en la distribución del movimiento del agua en el suelo, es muy variable dependiendo del tipo de suelo. Entonces nosotros estamos haciendo curvas características en el laboratorio de cada uno de esos suelos, intentando llegar al máximo posible a todas las que tenemos colaboradoras, desde luego, para un poco tener unas referencias de este suelo en Canarias y no depender de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es de donde tira todo el mundo, porque los suelos son diferentes, son volcánicos y se comportan de forma diferente. Entonces, pues a partir de esos datos, eso es fundamental para manejar correctamente un riego, porque hoy en día las sondas de humedad que se utilizan, las sondas de tipo capacitivo, te dicen cuánta agua hay en el suelo, pero no te dicen cuánto debes dejar secar el suelo. Y para saber eso, necesitas saber esa parte de la física, lo que mides en el laboratorio. Y no se hace en prácticamente en ningún sitio. Entonces, esa información que tendremos como un pool para poder ser utilizados por los propios técnicos que lleven riego, les va a servir para identificar cuánta agua puede almacenar su suelo según su tipo de suelo, de tal manera que ellos sí tengan su textura, por ejemplo, que eso sí lo se mide en casi todos los laboratorios, pues mira, si tienes esta textura, en Canarias pues este tipo de suelo se suele comportar de esta forma. Eso es lo que vamos a pretender, lo que pretendemos para un poco alimentar además el modelo de recomendación de riego mejorado que hacemos junto con la gente del ITER, con esa información, más la información agrometeorológica. Incluso el Ministerio está haciendo predicciones tanto de variaciones de temperatura y demás, para un poco incluirlas también en el modelo y mejorar la recomendación en base a todo eso, pues con mediciones, obviamente. Además, la gente del ITER, normalmente los registradores de datos y ese tipo de sensores, ese tipo de dispositivos suelen ser muy caros, pero claro, porque la gente suele comprar el que hay disponible desde el punto de vista comercial.
pero ellos son capaces de diseñar placas y registradores. Nosotros le decimos, mira, yo necesito conectar estos sensores con esto y que me lo registre y que se comunique de esta forma, y son capaces de diseñar dispositivos muchísimo, infinitamente más baratos, y en eso, de todo eso va el proyecto Regalia. Dijo que fuera fácil poner lo mejor de nuestra tierra en tu mesa. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com.